Ya no te soporto. Lo mejor es que nos divorciemos. No puedo perdonarte. Lo que me hiciste no te lo puedo perdonar. Ese chico no te conviene, no quiere nada con las cosas de Dios. Estoy harto de que tu madre se meta siempre en nuestros problemas. Pero si ellos también son tus hijos. Oye, deja de gritarme, tú no me respetas. Estoy cansado que siempre me repita lo mismo. Familias en la Mira, un enfoque de la realidad. Yo lo que deseo es que me escuches. Ya no te soporto. Lo mejor es que nos divorciemos. No puedo perdonarte. Lo que me hiciste no te lo puedo perdonar. Ese chico no te conviene, no quiere nada con las cosas de Dios. Estoy harto de que tu madre se meta siempre en nuestros problemas. Pero si ellos también son tus hijos. Oye, deja de gritarme, tú no me respetas. Estoy cansado que siempre me repita lo mismo. Familias en la Mira, un enfoque de la realidad. Bienvenido a su programa Familia en la Mira, un enfoque a la realidad. Y hoy vamos a hablar un tema muy lindo, porque yo creo que, bueno, a lo mejor ustedes dicen, bueno, pero eso está muy repetitivo en el hecho de decir que, bueno, que a lo mejor la herramienta que se va a dar va a disminuir de repente el conflicto, pero sí, y es la comunicación, ¿no? Cómo nos comunicamos, ¿no? Sí. Porque tiene que haber un comunicador, tiene que haber un receptor también. Y un cómo mensaje, damos un mensaje y cómo damos el mensaje. Así es. El poder de la comunicación. Yo creo que es esencial en el matrimonio que haya comunicación, y si no hay comunicación, ¿cuántos conflictos hay en el matrimonio? Cuando yo voy a la Biblia, a mí me viene rápidamente un pensamiento acerca del poder de la comunicación. Cuando Dios tuvo que descender, dice la palabra que descendió y vio que el pueblo era uno y había una sola lengua y se comunicaban entre ellos. Estaban construyendo, ustedes han oído la historia de la Torre de Babel, y dice que Dios dijo, nada les hará desistir. Entonces lo que Dios utilizó ahí fue romper la comunicación para poder dispersarlos por toda la tierra. Entonces, qué importante es ese ejemplo para ver que la comunicación es esencial. Es decir, que si tenemos buena comunicación podemos construir muchísimas cosas. Sí, y no solo eso. Si hay comunicación, creo que existe la unión. Dios, para poder romper esa unión que tenían ellos, que la tenían pues de forma tergiversada, sí, estaban unidos, para poder romper esa unidad tuvo que atacar y dar ahí en la comunicación. Sí. Entonces, un matrimonio que se comunica está unido. Y si no se comunica, empieza a existir hay faltas. Sí, ahí empieza a existir lo que es el distanciamiento. Si no se comunica, ahí comienzan a haber un montón de cosas que se vienen metiendo entre esa separación, que son peligrosas. Sí. Es lo importante de comunicar las cosas, ¿no? Así es. Y podríamos hablar de diferentes tipos de comunicación, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de comunicación hay y cuáles son las formas? Bueno, hay 4 tipos de comunicación según la psicología. Hay 4 tipos de comunicación. Pero vamos a definir comunicación, que la tengo acá, por cierto. Comunicación. Mira, comunicación puede ser definida como la transmisión o intercambio de ideas, opiniones o informaciones mediante el habla, la escritura, los gestos, signos, y todos estos elementos son importantes para el proceso de comunicación. No solo el verbal, sino también cómo gestual, cómo digo las cosas o cómo miro. Comunicación no verbal. Porque a veces no es lo que decimos, sino la manera en que lo decimos. Sí, también. Pues según la psicología hay 4 tipos de comunicación que están muy relacionados con los tipos de personalidad, ¿no? Depende de cómo sea nuestra personalidad o nuestro temperamento, que a lo mejor algún día hablamos de eso también. Así como sea nuestro temperamento, nuestra personalidad, así va a ser nuestra forma de comunicarnos, pero también se puede corregir, se puede mejorar, se puede aprender. Entonces, en principio diríamos que hay 4 tipos de comunicación. La comunicación agresiva, la comunicación pasiva, la comunicación agresivo-pasiva y la comunicación asertiva. Y vamos a explicar un poco. Por ejemplo, la agresiva. La comunicación agresiva es el comunicador agresivo, que generalmente está relacionado con los temperamentos coléricos sanguíneos. Pero agresivo nos vamos ya más a que es el tipo de persona que impone sus ideas. Sí. O sea, que no da opción a escuchar la opinión de los demás. Tengo unos tips. Mira, solo tiene en cuenta sus propios derechos
posición o argumento y no tiene en cuenta los sentimientos de los demás. Es decir, a mí no me importa lo que tú pienses o cómo tú te sientas, sino que, bueno, como yo quiero dar mi punto de vista, es así, y es así porque lo dije yo y punto. Eso va con el tipo de persona que no tiene autoridad, sino que es autoritaria, que no es lo mismo tener autoridad que ejercerla de una forma autoritaria, como una tiranía, como Sí. un dominio, de decir, se hace lo que digo yo porque lo digo yo, sin respetar ni tener en cuenta a las Y demás regularmente, personas. sí, regularmente. Y lo otro es el sarcasmo y la burla Sí, también. y regularmente, si nosotros vamos a Al ver el matrimonio. caso de un matrimonio, como hemos hablado acerca de los temperamentos, cuando alguien, ya sea el hombre o la mujer, tiene ese tipo de temperamento, el cónyuge es opuesto regularmente. Eso significa que si alguien de ellos dos, por ejemplo, Es agresivo. sí, el hombre es agresivo, entonces ella es pasiva. Ella se calla y acepta todo lo que O él si dice. ella es agresiva. O si ella es agresiva, pues el otro se calla y se hace va, pequeño y acepta y dice amén a todo lo que dice ella. Sí. Y, por ejemplo, hablando de situaciones que yo pude vivir en mi familia, sí, había mucha comunicación agresiva porque era mucho sarcasmo, mucha burla y para menospreciar, siempre buscar menospreciar para sentirse uno Y mucha o la culpa, persona mucha superior. culpa, uno contra el otro. Ah, sí, es exacto. Siempre era echar la culpa. Y lo otro es que no sé si éramos porque éramos de costa, no cerca de la playa, tendemos a hablar muy duro, no muy fuerte. Entonces ahí era como una lucha para imponerse. Eran mis ideas, ¿no? Y había una frase de papá que él nunca perdía una o no quería perder una. Y dice, sí, está bien. Es como tú dices, pero no tienes razón. Es decir, en otras palabras, tú siempre perdías. Entonces, era de mucha, diríamos, el lenguaje o comunicación agresiva. Hay algo bonito que se puede aprender cuando hay un sanguíneo colérico que va a ir por la agresividad y la imposición y los gritos. Hay algo muy bonito que se puede hacer para ayudar un poco, es el hecho de que la otra pareja, bien sea el gritón o eso que estamos hablando del agresivo en este momento, sea hombre o sea mujer, hay algo que podemos aplicar para ayudar en cuanto a eso y a tener una comunicación bien, es que eso se le va a pasar en algún momento. O sea, lo malo está en ponerme a la par. Claro, se estaba diciendo que está un pasivo, pero un pasivo casi siempre está pasivo, pero en algún momento responde. Pero lo que tenemos que pensar que responder, hablar pasivo de alguna manera a alguien que está con gritos y eso y con altanería, en ese momento no se resuelve nada. En ese momento hay una interrupción en la comunicación. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que esperar a que ese hombre o esa mujer le bajen los niveles de ansiedad y de estrés y de furia y de todo para poder luego conversar. Eso también pasa con los hijos. Los hijos se ponen, algunos hijos, ¿verdad? Se ponen histéricos, fúricos y la mamá está, deja el fastidio, te digo que te calles. O el papá, ese niño en ese momento no está recibiendo ninguna atención, él no está prestando nada. No estamos siendo asertivos en Él el está momento en su de comunicar. mundo, exacto. Claro. Lo que hay es que esperar esperar Que las y aguas se decirle, calmen. baja, ya va Tenemos- Juan de los Palotes. tenemos- Luego conversamos, vamos a esperar un momento. O al niño le decimos, si es muy bajito, o si es pequeño, me bajo a la estatura del niño, lo miro a los ojos y le digo, ya va, sé que estás molesto, luego conversamos. Si es alto, le digo, estás molesto, luego conversamos. En fin, Sí. mirándole a los ojos. En una pareja, una mujer o un hombre tiene que esperar que bajen los humos para hablar. Luego hablaremos de la pasiva, pero esto en el caso de la agresiva, ¿no? Esto de lo que tú estás comentando, a mí me viene a la mente lo de lo que la Biblia habla acerca de... Primero sabemos que la comunicación agresiva causa un daño. Sí. Claro, y, Esa es la y y intención para realmente. pelear se necesitan dos, vamos. Y cuando vamos a la Biblia, dice la Biblia que la blanda respuesta Quita Quita la la ira, quita claro, la ira. claro. Entonces nos da una herramienta poderosa para poder trabajar contra ese tipo de agresividad. Sí, y justamente eso que has dicho tú es lo que yo iba a comentar, que creo que estamos hablando de dos cosas distintas. Cuando dice Doris que para pelear se necesitan dos, estamos hablando de una persona y otra que responde igual
y se forma una discusión. En ese caso podemos aplicar lo que dice la Biblia, que la blanda respuesta quita la ira, esperar a que a la otra persona se le pase la ira, y es sensato parar una discusión ni siquiera hablar y decir, esperar. mira, lo dejamos para otro rato, mira, así como está la situación, mejor no hablar, cuando estemos calmados y se pueda conversar, entonces hablamos. O sea, hay herramientas para que no lleguen más al encontronazo y se pare la discusión. Basándonos en este versículo de que la blanda respuesta quita la ira, podemos frenar la discusión, esperar a que la otra persona baje la adrenalina y luego se converse. Que no es lo mismo que una persona que por costumbre, porque así es su personalidad y no esté pensando en cambiarla, tenga ese temperamento agresivo que siempre trata a los demás imponiendo sus ideas con autoritarismos. No quiere decir que esté siempre gritando, quiere decir que no atiende a otras, eso es, no atiende a otras opiniones, no escucha a una persona que opina diferente, siempre actúa imponiendo, con imposición, y eso lo que hace es que causa en las demás personas un menosprecio, o las demás personas no se acercan ya a esa persona. Esa es la forma de dirigir de un gobernante que es tirano, que es dictatorial. O sea, se hace porque lo digo yo, no doy opciones a los demás. Y que va acompañado, pero va acompañado con gesto, no manoteo. Pero ahora vámonos para que nos dé tiempo tocar también la otra comunicación, la pasiva. La comunicación pasiva se manifiesta en una conducta inhibida, ¿no? Para impedir ser rechazado, no valora los derechos propios, solo tiene en cuenta los derechos de los demás. Es esa persona que gana perdiendo, siempre que dice, bueno, está bien, bueno, como tú digas. No, para no discutir es mejor, bueno, vamos a hacerlo como tú quieres, pero realmente esta persona está perdiendo, no está renunciando a su derecho, pero no de una buena manera, simplemente para aceptación de otro. Exacto, eso es lo que no se quiere en el matrimonio. En el matrimonio lo que se quiere es que todos nos podamos comunicar y podamos conversar, independientemente de que a uno no le guste la agresividad, al otro sea más pasivo. El pasivo tiene que asumir, hablar de lo que le está pasando, tiene que espera el momento, pero tiene que hablarlo. El otro debe, ahí es donde fluye algo que se llama en comunicación el respeto. O sea, cuando un matrimonio, y más un matrimonio cristiano, con principios que está buscando de Dios y tal, llega a entender, no, de verdad yo necesito escuchar a mi mujer. Y la mujer dice, yo necesito escuchar a mi esposo. Y ahí es donde entonces comenzamos las partes a tener consideración, a tener respeto. La mujer dice, o el hombre dice, yo necesito expresarme, déjame hablar, déjame comunicarme. Y pero hay un momento muy bonito en la intimidad, pero en la intimidad sexual, lo han dicho las señoras muy mayores, mucho más mayores que yo, que ellas en la intimidad esperaban el momento para hablar con los maridos. Lo han dicho. ¿Y qué pasa con eso? Pueden conversar, porque parece que se llega a tal conexión que pueden conectar el agresivo, el pasivo, el todo, pero logran una conexión y pueden conversar. Lo que se quiere es resolver conflictos, o sea, independientemente de lo que sea. Yo conozco una señora que ya murió, que ese era uno de los consejos que ella nos daba a nosotras, porque la Biblia dice las mayores instruyan a las más jóvenes. Y yo me acuerdo que de joven ella nos instruía en eso. O sea, hay que buscar, no sé, cuál es la forma como matrimonio para lograr comunicarnos y respetarnos. Bueno, vamos a ir a eso para aquellas personas que nos están viendo y que nos están escuchando, ¿no? Para definir. Ya dijimos cuál es la agresiva, eso está claro, ¿no? La pasiva es aquel que gana perdiendo. Entonces voy a hablarle de algunas características, ¿no? Por ejemplo, verbalmente es la típica persona que se disculpa, ¿no? Constantemente, habla con rodeo, no va al grano, no encuentra palabras adecuadas, no dice lo que quiere decir, habla mucho para clarificar su comunicación, no dice nada por miedo a vergüenza, se humilla a sí mismo, la voz es débil, temblorosa, con un volumen de voz
baja la mirada, ella evita contacto visual, los ojos caídos y llorosos, la postura es agachada, mueve la cabeza en forma afirmativa y sus manos siempre son temblorosas y sudorosas. Esa es en cuanto a la persona pasiva, ¿no? A la persona que a lo mejor se siente abrumada precisamente por alguien, Por ¿no? un agresivo. Según lo que- sí. Me hace acordar un caso de una señora, escuchen bien, le dio cáncer y murió de cáncer y ella dejó de comer. Ella nunca respondió a su marido o nunca le dijo o le contó lo que realmente sentía. Nunca le dijo nada, siempre se tragó las cosas, no expresaba sus sentimientos, le dio cáncer y murió. Y era una buena mujer. Entonces, el asunto es qué hacer frente a esta Sí, situación. y Hay yo que buscar manera. con lo que tú dices, estoy viendo el perfil de alguien que tiene muy baja autoestima. ¿verdad? Exacto, claro. Y Una tiene estima miedo, inadecuada. tiene miedo a cometer errores, a fallar y por eso se guarda las cosas. Entonces, Ahí entra la comunicación. Ahora viene entonces Vamos, la el punto asertiva. de la asertiva. Sí. La comunión asertiva es la que viene a poner Bueno, pero- el equilibrio entre las dos, Sí, el punto medio. ahí vamos, pero de la comunicación pasiva podemos decir que eso está relacionado con las personas que tienen un temperamento más bien flemático, Flemático, sí. más bien que melancólico, flemático. flemático, personas que no se atreven a decir, a ser asertivas, que es de lo que se trata, a decir exactamente lo que pienso, y existe esa personalidad que es una falsa personalidad, que es que yo me anulo, no soy yo realmente, no me atrevo a decir lo que pienso, no me atrevo a decir lo que me gusta, no me atrevo a decir nada por miedo a que no me acepten, por miedo Exacto. al rechazo, A ser rechazo. y acabo asumiendo cosas que en realidad yo no quiero, pero Sí. no me atrevo a decir lo que pienso. Ahí voy, es por ejemplo una persona que asume como su propia personalidad la de otra persona con tal de que me acepten. Como O una no careta, me ¿será algo? atrevo, pues no me atrevo a decir lo que pienso, no me atrevo a ser yo mismo por miedo al rechazo o a que no me acepten, y siempre te digo que sí. Una falta a de identidad. todo, es No, una pero falta de identidad. resulta y Por lo pasa menos, pero que- ahora yo soy, por ejemplo, en el caso mío, yo soy sanguíneo y, bueno, yo soy de Cristo y estoy en transformación, pero digo yo que pues, la gente que me ve dice, bueno, este sanguíneo de repente es colérico, pero también tenía ese problema. Yo les voy a confesar, precisamente por temor al hombre, al que dirá, y un problema de autoestima, aun cuando tenía un temperamento explosivo, yo a veces me tragaba muchas de las cosas y me quedaba... Mira, yo me acuerdo que frente a una situación de alguien específico, una persona específica, y yo predicaba, y cuando la persona estaba allí, yo me ponía nervioso, me sudaba las manos, porque sentía que iba a cometer un error, porque tenía temor, porque sentía que aquella persona sabía más que yo y me estaba evaluando, pero era una mentira que yo tenía en mi mente. Sí. Era una mentira del diablo. Entonces, aun cuando yo sí tenía comunicación en algunas ocasiones agresiva, frente a esta persona, yo titubeaba. Pero yo me eso ponía pasa nervioso. ¿Sabe porque qué pasa esa ahí? persona seguramente sería todavía más agresiva. No, pero ¿sabe? O se imponía, no sé. No, y ¿sabe qué pasa ahí? Que nosotros a veces pensamos que la persona con la comunicación pasiva es la que tiene problemas de estima. Es que resulta que el sanguíneo agresivo colérico también. también tiene También, sí, problemas de tiene estima. problemas. O sea, la persona en el matrimonio, un hombre o una mujer que se impone a los gritos, tiene problemas de estima, porque la manera como necesita que sea escuchado y sacar a la luz su hombría, o la mujer su valor, en cuanto a la imposición. Eso es un problema de estima. Vámonos Te para la voy a asertiva. decir una cosa Eso y quiere vamos a decir la una, asertiva. ya voy, una careta. Porque una, queremos me dar pongo una herramientas careta. Pero te voy a decir una Ajá, cosa de la ok. agresivo-pasiva, y la pasamos así rápido. Es ese tipo de persona que siempre está todo bien hasta que un día explota. Es Sí. una persona que, ¿y qué tal? Bien. Y nunca tiene nada Sí, de lo sí. que quejarse. ¿Cómo te va? ¿Y cómo Bien. te va? Bien. Bien, Y hasta que todo llega está el conforme, frío. todo Bueno, está entonces- bien. Nunca tiene nada que opinar, nunca tiene ni una queja, hasta que un día rebosa, explota y te cuenta que está ofendido porque hace 3 años pasó no sé qué. Es Que verdad. se lo guarda, parece que todo está bien, aguas mansas, hasta que lo van escondiendo, lo van callando y un día explota. Claro, de ahí que en el matrimonio no las y cosas eso tienen que es funcionar. dañino, porque lo mejor es, como dice la Biblia, que no pase el sol
¿no? Que no se llegue ponga el eso. sol sobre vuestro Lo enojo. del día se arregla en el día y mañana será otro. Vámonos para la comunicación Sí. asertiva. Asertiva. Bueno, la asertiva permite expresar lo que son los sentimientos, las ideas, primero sin amenazar, ¿no? Claro, claro. Tampoco manipular a los demás. Dice que es la habilidad de expresar ideas positivas y negativas y los sentimientos de una manera abierta, honesta, directa, que reconoce nuestros derechos al mismo tiempo que sigue respetando los derechos de los otros. Esa persona que no Respeta, siempre a lo mejor claro. va a estar de acuerdo con una opinión del otro, lo respeta y puede decirle, oye, me parece bien tu punto de vista, aunque honestamente no estoy de acuerdo contigo. Sí. Correcto. Ahí yo puedo ver, y está claro de que hemos hablado acerca de la agresiva, de la pasiva, de la agresiva pasiva también, y vemos que llegamos a la asertiva, que sería el punto de equilibrio, ¿verdad? Al que todos tenemos que llegar, independientemente de los temperamentos que tengamos. Exacto. Cuando alguien es flemático, melancólico y pues es un poco introvertido, pero sabe que su palabra o su opinión tiene valor. Yo creo que tiene valor y lo puede exponer como tú lo has dicho, Sí, ¿verdad? sí. Entonces yo creo que ahí se llega se trata de llegar a ese punto, a ese equilibrio, ¿verdad? Mira, para las personas que nos están viendo y escuchando, yo les voy a decir esto. Yo tuve que aprenderlo, realmente esa comunicación asertiva, y yo siempre voy a llegar al punto que siempre lo hemos hablado acá, la Biblia, ¿no? Sobre lo que es la identidad, saber quién eres tú en el Señor y que tú tienes la libertad de expresar tu opinión, pero amablemente, honestamente, En sabiamente, verdad. Como y dice, hablarle hablar de la los verdad sentimientos. en amor. Mire, una vez fui para una reunión de pastores y un hermano me pagó a mí el curso, pues, y me entregó el voucher del banco, que es la prueba de que pagué. Pero no sé, hermano, boté el voucher. Lo boté, lo perdí y tenía yo que presentarme a la chica, que es la que te pide la información, y decía, ¿cuál es su nombre? Y yo le dije lo siguiente: mire, hija, el hermano fulanito de tal me entregó eso en mis manos. Yo lo agarré en mis manos y lo boté. De verdad lo perdí. Yo fui sincero. Yo le dije todavía, mira, revisa allí. Si sobra un dinero, o por decir, si hay alguien que tú no consigues, ese dinero es el mío. Y entonces, esperando a ver qué me decía la chica, me miró, se sonrió, y yo, tenga su carnet, adelante. Si me explico, no tuve que ser agresivo, no tuve que tratar de manipular a través o mentir, sino que fui sincero, pues. Fui claro. En la asertividad viene el punto medio, como tú dices, Adolfo, y quiere decir que ahí vienen a poner en práctica los principios y los valores que Dios nos dice. Dios dice, hablen la verdad en amor. Lo otro, si nosotros enlazamos este tema con uno que hemos hablado aquí del círculo de responsabilidad, lo que decimos, bueno, realmente uno le puede decir el marido a la mujer o la mujer al marido, no estoy de acuerdo, no me parece esto una buena idea, sin embargo, hazlo tú, es tu responsabilidad, pero conversarlo, decirlo y tomando en cuenta los principios bíblicos que por supuesto dice la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor, tantos textos, tantas herramientas bíblicas. Hay una herramienta también, sí. El avisado del mar y se quita. Bueno, estamos llegando ya al final del programa, Familias en la Mira. Vamos, un resumen. Sí, un resumen, hablando, y quisiera aportar un poco más de lo que está diciendo Doris. Hay un versículo para los que son agresivos, que su comunicación es agresiva. Hay un versículo que dice que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Claro. O sea, que el que es agresivo sabe que puede coger esa herramienta y saber de que la justicia de Dios no actúa cuando él está en esa comunicación agresiva. Y pierde toda la razón. Y pierde toda la razón. Mira, me toca, ¿no? Yo una vez escuché un consejo que le dieron a una jovencita. Dice que estaban en unas elecciones, no sé, puede ser en un instituto. Y 99 personas del instituto habían votado una idea, una cosa. Y ella votó a la otra idea, ¿no? Fue la única, una de 100. Entonces, claro, lo que tenemos que entender es que la opinión de esa persona, no porque sea
diferente a las 99 vale menos, o sea, tiene el mismo valor, ¿no? Las personas con un carácter imponente, con una comunicación agresiva, tienden a menospreciar al resto y eso pues no está bien. En un matrimonio crea muchísima crisis y división, y la persona que es de un temperamento más pasivo pues tiene que pedirle a Dios las herramientas para decir también su valor, su opinión, y para entender que vale lo mismo que los demás. Claro. Eso es verdad. No importa, sí, La no va- importa, perdona, no importa realmente el tono, ¿verdad? Porque a veces alguien que es pasivo tiene un tono muy bajo, muy plano. Pero eso no significa que el que sea más agresivo sea más Y no importante la significa opinión, que- ¿verdad? no por Sí, gritar tienes Por más gritar, autoridad. sí, verdad. yo llevo la razón por gritar o por tener un tono de... No, sino es muy importante pues saber que... Sí, es verdad. Bueno, yo creo que tenemos que trabajar la comunicación en el matrimonio considerando a los demás como a nosotros mismos. O sea, la manera como yo amo, si nos vamos a Efesios, encontramos que Dios dijo, mira, le dice al hombre, así como tú te cuidas, así como tú te amas, así como tú te valoras, valórala a ella. La mujer como vaso frágil, más frágil, el hombre como vaso frágil. O sea que es un asunto de nosotros comprendernos y saber que los dos somos importantes para Dios. Necesitamos comunicarnos para que el enemigo no se meta a entorpecer la relación de ese matrimonio. Y nada, Efesios 1 y 2 habla de lo que somos en Cristo, entonces ahí podemos aprender mucho. Bueno, estamos llegando ya. Al final. No, ya al final, ya hemos finalizado, pero quiero decirle lo siguiente, practiquemos lo que es la comunicación asertiva, no solo en el matrimonio, que ya es importante, sino también con nuestros hijos, es decir, cómo decimos las cosas, de qué manera lo hacemos. ¿Será que le estamos educando de una buena manera o ellos están aprendiendo de la manera incorrecta? Entonces yo creo que lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar. Así que bueno, gracias por seguirnos en Solidaria TV y también por Radio Solidaria, y también estamos en el Facebook como Familia en la Mira, un enfoque a la realidad. Dios le bendiga mucho. Chao. Hasta la Chao. próxima. Ya no te soporto. Lo mejor es que nos divorciemos. No puedo perdonarte. Lo que me hiciste no te lo puedo perdonar. Ese chico no te conviene, no quiere nada con las cosas de Dios. Estoy harto de que tu madre se meta siempre en nuestros problemas. Pero si ellos también son tus hijos. Oye, deja de gritarme, tú no me respetas. Estoy cansado que siempre me repitas lo mismo. Familias en la Mira, un enfoque de la realidad. Yo lo que deseo es que me escuches.